Allá por 1966, Ferdinando Innocenti, de la afamada Lambretta, le encarga este diseño al estudio Bertone, ni más ni menos, que era un estudio muy prestigioso en Italia, ¿no? Por supuesto. El estudio Bertone realiza este diseño especial de un pequeño scooter porque Ferdinando Innocenti ya se estaba dando cuenta de que los japoneses se le venían encima. Este es el modelo Vega, o sea, 75 centímetros cúbicos. También hay con marca Cometa, que es exactamente igual, pero iban a distintos países. Y la Louis, que era la más conocida, que era de 50 centímetros cúbicos, con el asiento más chiquito, que fue furor en Italia, aunque no se hicieron muchas unidades, porque era un poco cara para el momento. Bueno, el diseño es una maravilla, ya vieron la moto y la están viendo en esa imagen. Esto es un cuadro que está hecho en dos partes, con una costura en el medio. Abajo tiene una estructura, pero esto es una costilla, que está agarrada con 4 tornillos, pasan todos los cables por acá abajo, pero el cuadro es totalmente en chapa estampada. Ahí lo tienen. Cosa que de momento Innocenti en sus scooters utilizaba mucho el caño doblado. Pero bueno, hay algunos modelos donde ya había algunas partes de chapa estampada imitando a otras fábricas. Vamos a empezar viéndola desde atrás, con un diseño realmente chocante a veces de un farol redondo en esta estructura acanalada que tiene que ver con el acanalado del cubreescape y el escape por arriba. Ya en esta época Innocenti manejaba el tema del contracono, porque esto adentro es una cámara grande que tiene un cono largo con los 2 rebotes que están acá. Tenemos que decir que gracias a Sebastián de Restauraciones Extremas, que se ocupó de la parte pintura, cromados y todo lo demás, y a Emanuel de Motonetas Clásicas, que tiene el contacto con Casa Lambretta, y amigos míos en Italia, hemos podido conseguir todas las piezas para armar la original. Bueno, yo me ocupé de hacer el motor completo, los rebotes del escape, que son muy importantes porque si no esto no rinde, tiene 4 caños contrapuestos con 2 rebotes, y es un poco ruidoso, pero hay que pensar en la época también. Fíjense que de este lado se ve bien la rejilla, que también es diseño de Bertone, porque intervino en el motor, aunque el motor podemos decir que es un común denominador de una Lambretta TV, conocida en Argentina así, o la AB. Con este caso el cilindro es vertical, pero también tiene refrigeración forzada. Ven, con una tolva de enfriamiento, la cofia que cubre la tapa y el cilindro. El cilindro es fundición de hierro, la tapa es de aluminio, y el volante magnético muy sofisticado de Ducati, de muchas bobinas, realmente tiene muy buena luz y no le afecta, no es una sola bobina de luz y una de encendido, sino varias bobinas, con un ventilador aquí que manda aire a presión para enfriar el motor. Esta pieza no es original, esta pieza está agregada, es una muleta que realmente es muy cómoda porque poner la moto toda la vez en el caballete, sinceramente no es sencillo. Bueno, si seguimos un poco más, miren los detalles. Esto, que es una pieza de baquelita, que está agarrada con 2 tornillos, del otro lado está la bobina de alta, es la bornera. Acá confluyen todos los terminales de la instalación eléctrica, que están 2 partes, la parte trasera y la parte delantera. Un detalle con una goma que no es original, tenemos la goma original, hay que ponerla, pero originalmente los cables venían más finitos, entonces vamos a tener que modificar para poner la goma original. Adelante, en la pedana, fíjense, bueno, el detalle de una alfombra todo con bordes, con botones que la abrochan, y miren los detalles de esta goma de acá para brotar la costilla. Fíjense en el borde, otra goma toda para hacer contacto con el escudo. Y acá arriba, en esta parte, otra goma más para que no quede aire entre la costilla central y lo que es el farol. Realmente el farol es una obra de arte y de diseño de Bertone. La forma que tiene, la óptica, un testigo para que sepas bien cuando está la luz prendida o no. El manubrio preso fuso en una lega lillera impresionante. Los cambios que por supuesto son a cable con el embrague de este lado. Acá
el freno delantero y una llave de luz bastante compleja con el acelerador a corredera. Tiene el acelerador a corredera y la llave compleja, ¿por qué? Porque tiene luz de posición, luz alta y luz baja. Se cambia de acá y se elige desde acá abajo cuál es la luz que queremos tener, más la tecla de la bocina, más la parada. O sea, muy comprimido, que tiene que ver con el diseño. Este agujero no venía, no alcanzamos a taparlo en la restauración nada más. Pero fíjense que todo hace juego con un diseño especial y no podía ser para menos. Y fíjense que hasta el velocímetro, que es de la casa Beglia, dice Innocenti, como toda la moto, está toda marcada por todos lados. El símbolo Innocenti presenta la pieza más sencilla, dice Innocenti. Hay un detalle interesante, en el tapizado está marcado un botón para sacar el crick y levantar el asiento, porque el tanque, que es todo esto que está acá, fíjense qué pedazo de tanque, con la tapa y un ganchito con una goma para agarrar las herramientas. Había dos modelos, el 50, como ya dijimos, y la 75. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, la 50 menos caballos, tenía alrededor de 3 caballos, la 75 tenía 5 caballos y medio, y el modelo 75 como este tenía 4 velocidades, y el 50 solo 3 velocidades. Y cambiaba también la cantidad de disco de embrague, tenía un disco de embrague más en el motor grande. Si vemos el motor, los que ven motos desde hace mucho tiempo, se dan cuenta que es el mismo motor de una Cian TV con el cilindro vertical, o el del Acento, porque si ven que hay algunas orejas, acá miren, y acá atrás le vamos a pedir a la cámara que lo muestre, que no están usadas, es porque el mismo block se usaba por el modelo 80 que aquí no conocimos. Muy buena la suspensión trasera, con un amortiguador telescópico hidráulico, con un muy lindo resorte y un muy buen hidráulico. Innocenti no podía poner cosas de mala calidad. Fíjese dónde está el grifo de combustible. 3 posiciones, cerrado, abierto y allí en reserva, que le quedaba medio jugado en el diseño porque hasta hay abolladuras en el cuadro para que pase el grifo de combustible. La bobina, que del otro lado tiene la bornera, ahí está. Y miren el detalle, para los que conocen los temas de Cian de Argentina que fabricó Innocenti. ¿Qué es esto? El capuchón de bujía, que es igual al de la Cian TV con la bolita. Exactamente el mismo, y ese es el original. El cárter que está acá, grande, que ven, este cárter que está acá, bueno, contiene acá el piñón de la punta del motor, una cadena grande que engarza en la corona de embrague, y justamente la corona de embrague está montada en el eje primario, que es un eje que tiene 4 engranajes fijos en el 75 y 3 engranajes fijos en el modelo 50. Y acá, donde está justamente el eje de la patada, que queda montado en la tapa, que es con gatillo, se saca con la tapa, está el eje secundario, que es el eje de la rueda, el eje del palier, en donde hay 4 engranajes locos, hueco por adentro del eje con una araña, todo el mundo sabe lo que es, si han trabajado con la Cian TV, es una pieza bastante complicada, va levantando las bolillas que están adentro del eje y van granando cada uno de los cambios con la directa, que es el eje primario, que son engranajes fijos. Todo esto con esta manivela que tiene acá, que tiene 2 cables para ir y venir. Fíjense, yo lo voy a mover ahora. ¿Ven? Esto va y viene así. Y el cable que queda en el medio es el cable del embrague que está montado sobre la tapa. Tengo que decirle que este carburador no es el de acá. Estamos esperando que venga el nuevo porque el viejo estaba muy gastado y esos carburadores SH realmente italianos ya eran celosos de nuevo. Imagínense, gastado del año 68 hasta ahora, era imposible arreglarlo. Muy gastado el cuerpo. El problema es que no andan en baja, no regula nunca y se mantiene inestable. El filtro sí, es el filtro original que tiene un elemento adentro de papel que se saca por acá y es un muy buen filtro. Bueno, en aquella época ya Innocenti cuidaba el tema filtro para que los motores le duraran. Y de este lado podemos ver allá abajo, muy difícil de ver pero está ahí, hay un mecanizado, porque el modelo Louis se llama Louis porque era con el alto autolube, o sea, tenía autolube, lubricación separada. El tanque de nafta estaba dividido en 2 partes, como después vinieron las motos japonesas, y en un mecanizado que tiene ahí adentro, bueno, la cadena movía
la bomba de aceite, y todo mecanizado por adentro. Salía un orificio adentro de la admisión, no en la brida esta de admisión, no, directamente en la base de cilindro aparecía dentro de la admisión. Un detalle de lujo. Y la palanca, por supuesto, es larga. ¿Por qué? Necesitamos mucha palanca, porque el radio del engranaje de primera, que es donde acopla el gatillo que está por acá más o menos, fíjense, es chiquitito. Entonces la palanca tiene que ser grande para que la multiplicación haga que arranque fácil. Realmente arranca muy fácil. Otro detalle de la construcción es dónde está el tubo pivot de todo el motor. Todo esto sería motor y basculante. Miren a dónde está, por delante del cilindro, y calculando, por supuesto, dónde toma el amortiguador, para que esto se desamarree poco y, por supuesto, no sufra la cuba del carburador, que en este caso tiene otro carburador. El original tiene la cuba debajo, es un carburador con la cuba abajo, tipo ya. La 50 tenía un ya igual de los ciclomotores. Y este modelo tiene un 20 muy parecido al ya, pero más grande. Ahora tiene un reemplazo, una copia de lo que le ponen a los modelos 150 y a otros. Mientras tanto, hasta que nos llegue el carburador que corresponde, que está en camino. El pedal de freno trasero, como todas las motonetas de la época, estaba acá en el pie, ¿no es cierto? Con todo esto antideslizamiento, pero hay que ver lo que es el pedal verdaderamente. Es una verdadera joya, el pedal y todo lo que tiene acá abajo para que acople el pedal, hasta con un plastiquito para cubrir las salpicaduras que puede tener un día de lluvia, y encima está el stop de freno. Con el costo de fabricación de este pedal y ese stop de freno, yo creo que los chinos hacen un motor. La horquilla delantera realmente no tiene nada que ver con la suspensión trasera, que es hidráulica. Acá no hay ningún hidráulico, es una suspensión a bracitos. Este es el bracito, este es el punto de pivot del bracito, y tiene un freno a campana adelante y atrás que es más que suficiente, realmente es más que suficiente. Pero si usted agarra un empedrado desparejo, yo creo que en Italia en aquella época ya había bastante desparejo y no estaba hecho para eso, se va a encontrar con que la suspensión, si bien absorbe los pozos, no tiene hidráulico, es mecánico, y el resorte está acá adentro. Y todo esto es de piezas de chapa, luego soldadas entre sí, formando estructura realmente bien. El rodado, ahí lo tienen, 300 por 10, tanto adelante como atrás. De este lado sale la tripa del velocímetro, del otro lado sale el cable de freno delantero y va a parar al reenvío que está acá. Era común en Italia en esta época tener este sistema. Yo no veía todavía en esa época que el reenvío estuviera dentro del plato de freno, así que está afuera, la llanta es desarmable con tornillos, la moto no traía rueda de auxilio, pero como accesorio le ponían otra rueda, ya que son igual la de adelante y la de atrás, agarrada en el medio de la costilla con un dispositivo tipo correas, para tener una rueda de auxilio y de alguna manera tener un poco más de seguridad. No todos los modelos traían esto, pero el agujero aparece con tapón o sin tapón en todas, en la Lui, en la Cometa y en esta que es el modelo Vega. Por acá se accedía con la llave a la traba de dirección, se podía trabar la dirección. Aunque la moto es muy livianita, realmente se la podían llevar levantándola.